la clase de hoy. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Ok, entonces para el día de hoy vamos a realizar los diferentes ejercicios de lo que es caída libre y vamos a continuar con lo que es movimiento parabólico posteriormente, ¿ya? Entonces vamos a ir realizando la parte práctica de los conceptos que ya habíamos explicado en la clase pasada. Vamos a comenzar entonces realizando lo que es el ejercicio de nuestra práctica, ¿sí? Espero que estén con sus prácticas en mano. Vamos a realizar el ejercicio número... Denme un segundito. Ya, vamos a realizar el ejercicio número 15. ¿Sí? Vamos a realizar el ejercicio número 15. Como ustedes ya tienen los enunciados, entonces no va a haber necesidad de escribirlos. Esto es de la práctica. Se los voy a dar lectura para que lo podamos realizar juntos. Muy bien. Y en caso de que no exista el enunciado, entonces yo les voy a dictar o les voy a pasar una pequeña captura para que también tengan el enunciado, ¿no? Dice, se lanza verticalmente un cuerpo hacia arriba y al cabo de 4 segundos regresa de nuevo a su punto de partida. Calcular la velocidad inicial con la que se lanzó. Y entre paréntesis nos dice, considere la gravedad G igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos dice el enunciado. Muy bien, entonces ahí nos da diferentes opciones. Vamos a ir anotando las opciones para que veamos también la respuesta correcta. El enunciado ya no lo voy a anotar porque como lo tienen ustedes no va a ser necesario. Solo las respuestas para corroborar si nuestro resultado coincide o no con la respuesta que nos dan en el enunciado. Acá dice velocidad inicial, pero en las respuestas nos muestran como metros sobre segundo al cuadrado. Entonces seguramente ha debido existir un error de typeo en el caso de esta práctica, pero vamos a colocar las unidades correctas, ¿sí? Por si acaso. Vamos a colocar las unidades correctas para que nosotros tengamos una respuesta más concreta. ¿Ya? Pero en caso de que les den unidades que no corresponden, como en este caso en el enunciado, entonces lo que tienen que hacer ustedes es preguntar a la persona encargada. Siempre donde ustedes van a dar examen va a haber una persona encargada. Entonces a él le van a decir si es que es correcta las unidades o no. Ya, en caso de que no fueran correctas, automáticamente ustedes ponen respuesta ninguno. ¿Por qué? Porque si están malas unidades no vale la pena realizar ningún tipo de cálculo. Pero en cambio, si es un error de typeo, seguramente ustedes les van a decir, existe un error de typeo, entonces eso corrijan, les van a decir, ¿no? Entonces, esas dos cosas tienen que considerar y tomar en cuenta en el momento del examen. Muy bien, entonces vamos a dar lectura nuevamente a nuestro problema y lo que tenemos que hacer, como en todos los ejercicios de cinemática, es realizar un gráfico. Siempre debemos realizar un gráfico para obtener un resultado más próximo o más acercado a la realidad y tener un resultado coherente de la misma manera, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos un gráfico y habíamos dicho, tenemos el 50% del ejercicio resuelto. Un gráfico bien hecho nos resuelve el 50% del ejercicio. Ya entonces vamos a considerar lo que dice, se lanza, dice verticalmente, un cuerpo hacia arriba. Entonces siempre tomamos en cuenta como si fuera una esferita porque es lo más fácil de dibujar, ¿no? Y nos dice que se lanza verticalmente hacia arriba, dice, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? Nos dice al cabo de 4 segundos
regresa de nuevo al punto de partida. O sea, si se está lanzando desde el suelo, entonces el tiempo total, ¿sí?, que tarda en llegar nuevamente al suelo es de 4 segundos. Eso nos está diciendo, ¿no? Luego dice calcular la velocidad inicial con la que se lanzó. Y además nos da el dato de la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, muy bien. Vamos a leer nuevamente el enunciado y vamos a resolverlos de acuerdo a eso. Esto más que todo para entender lo que hemos dibujado con el enunciado en general. Se lanza verticalmente un cuerpo hacia arriba y al cabo de 4 segundos regresa de nuevo al punto de partida. Calcular la velocidad inicial con la que se lanzó. Consideren la gravedad G igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos todos los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar de colorcito y vamos a considerar, como habíamos explicado en la clase pasada, que tenemos dos tramos. En este caso tenemos un tramo de subida y un tramo de bajada. Entonces vamos a poner tramo de subida y tramo de bajada. ¿No? Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, entonces nosotros podemos considerar ya sea el tramo de subida o el tramo de bajada. ¿Cuál quieren considerar ustedes? Díganme, ¿quieren hacerlo de subida o de bajada? O tal vez lo podemos hacer los dos y el resultado me tendría que salir el mismo. A ver, vamos a trabajar primero con lo que es tramo de subida, ¿ya? Tramo de subida. 1 le vamos a poner. Entonces, para cada tramo consideramos los datos que nos piden. Ahora, un detalle también que tenemos que tomar en cuenta en el momento de resolver este tipo de ejercicios es que la velocidad inicial con la que parte el objeto y si regresa al mismo punto es la misma con la que llega, ¿sí? Es decir, en este caso, si yo lanzo con un objeto, digamos con, no sé, 5 metros sobre segundo, lanzo el objeto con esa velocidad. Entonces, cuando regresa al mismo punto de partida, va a regresar con la misma velocidad, es decir, con 5 metros sobre segundo. Entonces, eso también tengo que considerar. Esto también es un dato importante para que nosotros lo tomemos en cuenta. Y eso lo vamos a ir viendo cuando resolvamos el ejercicio. Entonces, nos pide encontrar la velocidad inicial. Tenemos el valor de la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, un detalle acá, me da un tiempo total. ¿Eso qué significa? Que sube y baja el objeto en 4 segundos. Pero también, si ustedes se acuerdan, habíamos indicado que el tiempo de subida de un objeto cuando se encuentra al mismo nivel es el mismo que el tiempo de bajada. Y si el tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada, ¿cuánto será ese tiempo? ¿Quién me dice? Si sabemos que el tiempo total es 4 segundos, ¿cuánto será el tiempo de subida y cuánto será el tiempo de bajada? 2 segundos. Exacto. Muy bien, 2 segundos. ¿Eh? ¿Por qué 2 segundos? Porque el tiempo total, no se olviden que es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Esto es una ecuación, ¿sí? Es una ecuación. Entonces el tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada y el tiempo total es la suma de ambos. Por lo tanto, el tiempo es de 2 segundos. ¿Qué información más tenemos? Acá, en nuestro gráfico, lo que tenemos que considerar que en el punto más alto, la velocidad es igual a 0, ¿sí? Y si nosotros estamos considerando, tomando en cuenta que la velocidad inicial no es conocida, pero sabemos que llega al punto
final del tramo de subida, entonces esa velocidad que hemos indicado de color verde llegaría a ser nuestra velocidad final del tramo de subida. Por lo tanto, ahí también ya tenemos otro dato. Entonces, con toda esta información que nosotros tenemos, podemos ya resolver el ejercicio. Ya entonces tenemos diferentes ecuaciones. ¿Se acuerdan de las ecuaciones? Vamos a anotar acá como un chanchullito. Ya, vamos a poner operaciones auxiliares. Seguramente ustedes ya lo tienen anotado, pero lo vamos a anotar acá para que nos recordemos también y sea una forma también de recordar las fórmulas, ¿no? Aceleración por tiempo. Acá, perdón, esto es gravedad, ya no es aceleración. Después tenemos velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces gravedad por altura. También tenemos lo que es altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Tenemos esas tres ecuaciones para lo que es movimiento de caída libre. ¿Cuál podemos utilizar? Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. ¿Cuál quieren usar ustedes? El 1. El 1, muy bien. Tenemos lo que es velocidad final es igual a velocidad inicial. En este caso, si el objeto está subiendo verticalmente hacia arriba, ¿qué signo debo utilizar? ¿Positivo o negativo? Positivo. Hacia arriba, si estoy lanzando el objeto Negativo, negativo, negativo. negativo, Negativo, menos menos. gravedad por tiempo, pero este tiempo es el de subida. Ya, gravedad por tiempo de subida. No se olviden. Listo. Entonces ya tenemos esa información. Entonces simplemente aplicamos nuestra ecuación. Velocidad final sabemos que es 0. Queremos encontrar velocidad inicial. Entonces despejamos velocidad inicial. Va a ser igual. Pasa al otro miembro. Esto es positivo. Perdón. Está como negativo. Pasa al otro miembro como positivo. Vamos a poner es igual a gravedad por tiempo de subida. Listo. Entonces, ahora solo queda reemplazar. Encontramos la velocidad inicial que va a ser igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo de subida, que en nuestro caso es 2 segundos. ¿Cuánto será mi resultado? El valor de la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo que es 2 segundos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? 20 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Ese había sido mi resultado. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Ahí está nuestra respuesta. Ahora, ojo, eso es con el tramo de subida. ¿Qué tal si nosotros quisiéramos trabajar con el tramo de bajada? A ver, haremos el intento. A ver, resolveremos con lo que es el tramo de bajada. Lo vamos a borrar esa partecita porque vamos a utilizar ese espacio para no perder el hilo, ¿ya? Entonces, esto es con el tramo de subida. Hasta ahí termina lo que es tramo de subida. Ahora vamos a trabajar con lo que es el tramo de bajada. Vamos a hacer todo verdecito. Tramo de bajada. ¿Podemos seguir utilizando los mismos datos? Claro que sí. A ver, vamos a ver qué datos tenemos. Si fuera el tramo de bajada, entonces acá lo que cambia es que la velocidad inicial que nosotros tenemos ya no va a ser la misma que queremos hallar, ¿no es cierto? Como es tramo de bajada, entonces, ¿qué información tenemos? Tenemos que la velocidad inicial en el punto más alto es 0.
Entonces, esa va a ser mi velocidad inicial. La velocidad final es la que queremos hallar, porque esa es con la que llega al punto de partida. Por lo tanto, esa sería nuestra incógnita. ¿Qué dato más tenemos? Tramo de bajada, el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? En el tramo de bajada, ¿cuánto sería mi tiempo? 2 segundos. 2 segundos, muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, la gravedad sigue siendo la misma, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos toda esa información. Acá vamos a simplemente poner nuestra fórmula, que sería la velocidad final es nuestra incógnita, que va a ser igual a la velocidad inicial. Como es tramo de bajada, ¿qué signo vamos a utilizar? ¿Más o menos? Más. Más, exacto, muy bien. Más gravedad por tiempo de bajada. No se olviden, ese es el tiempo de bajada. Entonces, reemplazamos los datos. En vez de poner velocidad inicial, le ponemos 0. Listo. Entonces, encontramos velocidad final, que para nosotros sería la gravedad por el tiempo de bajada. Y reemplazamos los datos. 10 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por tiempo de bajada, que serían 2 segundos. Velocidad final va a ser igual a 20 metros sobre segundo. Y si ustedes se fijan, es el mismo resultado. ¿Ya? No tiene que cambiar la respuesta. Tiene que ser lo mismo. El tramo de subida o el tramo de bajada tiene que darnos las mismas respuestas. ¿Ya? Muy bien. Preguntas, dudas, algo tal vez que quisieran que se les aclare. ¿Todo bien? Yes, pues. ¿Perdón? ¿Está todo bien? Ya, muy bien. Entonces, un par de minutitos para que lo puedan copiar mientras vamos a ir viendo la siguiente pregunta, ¿ya? Luego de esto vamos a hacer el 16. El 16 también es un clásico. Les preguntan bastante en los diferentes exámenes. Entonces vamos a hacerlo eso, ¿ya? Ahora vamos terminando de copiar. ¿Realizamos el otro ejercicio o quieren un poquito más de tiempo? Jóvenes, ¿siguen copiando? Sí, un poco más, por favor. Claro que sí, no te preocupes. Ya. Ahora sí, ¿no? Yo creo que ya estamos. Sí, ahora sí. Ok.
Vale. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio número 16. ¿Ya? Entonces, vamos dando lectura, por favor. Ustedes ya lo tienen, ese enunciado. Y vamos a ir dando lectura y vamos a ir anotando solo las respuestas. ¿Ok? Dice, una piedra se deja caer desde la azotea. Es una piedra, se deja caer desde la azotea de un edificio y tarda en llegar al suelo 4 segundos. Punto seguido, obtener la altura del edificio. Obtener la altura del edificio. Dice, considere el valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso dice. Y nos da las respuestas. Vamos a ir anotando las respuestas, ¿ya? Dice, inciso A, 48.4 metros. Inciso B, nos dice 58.4 metros. Inciso C, dice 68.4 metros. Inciso D, dice H igual a 78.4 metros. Inciso E, ninguno. Ninguno. Listo. Esas son nuestras respuestas. A ver, entonces daremos nuevamente la lectura y vamos a ir anotando los datos y haciendo nuestro gráfico. ¿Cuáles serían nuestros datos? Dice, se deja caer. Ups. Ya. Se deja caer desde la azotea de un edificio. Entonces, hagamos de cuenta que este es el objeto y este es un edificio, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos dejando caer. Desde la azotea de un edificio se deja caer. Entonces, como dice que el objeto se deja caer, automáticamente nosotros anotamos que la velocidad inicial es 0, justamente porque dice se deja caer. Esa es una palabra que tenemos que considerar y tomar en cuenta. Y dice que tarda en llegar al suelo, ¿sí? Entonces va a caer en forma verticalmente hacia abajo, ¿sí? Tarda en llegar, el tiempo es de 4 segundos. Tarda en llegar al suelo en 4 segundos. Luego dice obtener la altura del edificio. Entonces, ¿cuánto es la altura de ese edificio? Eso nos está pidiendo, ¿no es cierto? Y también nos está diciendo que la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Siempre en los ejercicios de caída libre les van a dar el valor de la gravedad, ¿sí? Y en caso que no les den, entonces ustedes automáticamente consideran 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, más que todo para que se den cuenta cómo utilizar las diferentes fórmulas o los datos que nos dan. Ahora, si les dan en pies, entonces les sugiero que utilicen la unidad de 32 pies sobre segundos al cuadrado. Eso en cuestión de lo que es la gravedad. Muy bien, entonces encontramos el valor que corresponde. En este caso, el valor de la gravedad ya es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Nuevamente nos recordamos las fórmulas que tenemos. Operaciones auxiliares. Perdón, aquí vamos a poner un poquito más al costado. Ya, nuevamente, nos vamos a recordar cuáles son las fórmulas para que podamos ver cuál utilizar, ¿no? Entonces, más gravedad, tiempo. Siempre anótense en un costadito. Esto, digamos, para ponerlo de forma memotécnica y que les sea un poquito más fácil, ¿no? Entonces, a ustedes también memorizarse y de esa manera realizarlo más fácil, ¿no? Para que no tengan problemas con las fórmulas el día del examen.
¿Ya? Entonces, de las tres fórmulas que nosotros ya conocemos, veremos cuál podemos utilizar. ¿Cuál me recomienda? ¿Qué dicen? El 3. El 3, muy bien. Entonces, utilizaremos el 3. Dice altura es igual a velocidad inicial por tiempo, signo de la gravedad, positivo o negativo. Hacia abajo. Positivo. Positivo, muy bien. Positivo, 1/2 gravedad, tiempo al cuadrado. Sabemos que la velocidad inicial es 0 y reemplazamos el resto de los datos. 1/2 gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por tiempo elevado al cuadrado, que es 4 segundos, y tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, lo que les sugiero aquí para evitar confusiones, entonces primero eleven al cuadrado el dato en caso que no tengan mucha práctica, ¿ya? Vale decir, en este caso sería 16 segundos al cuadrado. Y de esa manera van a evitar confusiones tanto de unidades como de lo que es los datos en forma general, ¿no? Simplificamos segundos al cuadrado con segundos al cuadrado. Me queda el resultado final, que sería multiplicar el dato de 9.8 multiplicado por 16 dividido entre 2. ¿Cuánto sería eso, chicos? ¿Me lo pueden calcular, por favor? $78.4 metros. Ok, 78.4 metros. Entonces nos da esa respuesta. ¿Qué inciso había sido la respuesta? Inciso D, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí tenemos. Muy bien. Eso es. ¿Alguna pregunta, duda? No, creo que en esta parte no vamos a tener mayor dificultad, ¿no? Mayormente, si se han fijado, si tienen el dato de la gravedad, entonces les resulta bastante fácil. Y cuando el enunciado les dice se deja caer, entonces automáticamente ustedes asumen que es caída libre, que la velocidad inicial es 0, ¿ya? A ver, el otro ejercicio, como les he indicado, entonces mayormente es igual uno que se utiliza bastante. Acá vamos a hacer un ejercicio adicional. A ver, vamos a sacar aquí otro. Ya. Vamos a hacer el ejercicio número 14. Esto también porque les preguntan bastante en algunos exámenes. Ya, el número 14. Ya, y es un poquito más de análisis. Dice la pregunta: suponiendo que en un planeta X un objeto cae libremente, duplica su velocidad cuando cae 120 metros en 2 segundos. La aceleración de la gravedad del planeta X es, y ahí nos da diferentes incisos. Nos dice, inciso A, 20 metros sobre segundo al cuadrado. Inciso B, 22 metros sobre segundo al cuadrado. Inciso C, 24 metros sobre segundo al cuadrado. Inciso D, 26 metros sobre segundo al cuadrado. Inciso E, ninguno. A veces igual nos dan este tipo de ejercicios. Nos dicen, si sabemos que la gravedad en la Tierra es 9.8 metros sobre segundo, ¿cuánto sería la gravedad en el otro planeta, digamos, o en la Luna? O nos dan ese tipo de ejercicios. Entonces, ese también es bastante similar, ¿no? Dice, nuevamente, haciendo lectura, suponiendo que en un planeta X, hagamos de cuenta que este es el planeta X y esta es la Tierra, ¿sí? Vamos a dibujarlo de esa manera, ¿no? Más que todo para darnos idea a qué se refiere. Un objeto
que cae libremente, un objeto que cae libremente, duplica su velocidad aquí, es decir, tiene una velocidad inicial. Duplica su velocidad, o sea, se encuentra en este punto y aquí va a duplicar su velocidad. Al decirnos se duplica, está diciendo automáticamente que se multiplica por 2. Si nos dice se triplica, se cuatrupla, entonces ahí tenemos que multiplicar por 3 o por 4 o por 5, dependiendo cómo nos indique el problema. Cuando dice duplicar, entonces automáticamente nosotros tenemos que multiplicar por 2. Si nos dice se triplica, por 3, cuatruplica por 4 y etcétera, ¿sí no? Entonces, cuando se encuentra, dice un objeto que cae libremente, duplica su velocidad cuando cae 120 metros en 2 segundos. 120 metros, ¿sí? En 2 segundos. Tiempo es igual a 2 segundos. Esta es la altura y este es el tiempo. Suponiendo que en un planeta X, un objeto que cae libremente, ya nos está indicando, ¿no? Entonces, su velocidad inicial es 0. Entonces, pero obviamente que va a duplicar su velocidad cuando ya está en cierta altura, ¿no? Dice la aceleración de la gravedad, es decir, la gravedad en el planeta X, ¿cuánto será? Eso nos está preguntando. La aceleración de la gravedad. Ok, consideramos esos datos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es la información que ya nos dan. Es decir, nosotros tenemos una velocidad inicial y sabemos que en cierto punto la altura, ya tenemos el dato de la altura y también tenemos el dato del tiempo. Entonces, anotamos, ¿no? Los datos que tenemos, ahí vamos a anotarlos de forma más ordenada para darnos cuenta cómo debemos plantear el problema. Sabemos que la velocidad inicial sigue siendo v sub 0 porque no nos dan esa información. Sabemos que nuestra altura es, perdón, acá es 120 metros. Y el tiempo es de 2 segundos. Y en cierto punto, es decir, que nuestra velocidad final es 2 veces la velocidad inicial. Eso es, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice. Ok, entonces con esa información nosotros igual tenemos que ir viendo cuáles son nuestras ecuaciones. Como es caída libre, entonces vamos a seguir utilizando las mismas ecuaciones por más que sea otro planeta. Ahí anotamos velocidad inicial, velocidad final es igual a velocidad inicial, aceleración o en este caso gravedad por tiempo, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gravedad por altura. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya tenemos esa información. Ahora, tenemos que ver cuáles son los datos que tenemos y qué es lo que nos pide hallar. En este caso, tenemos lo que es la velocidad final, es igual a la velocidad inicial, tenemos lo que es el tiempo, necesitamos encontrar la gravedad, pero mientras más información tengamos, mucho mejor. Entonces, veamos si podemos utilizar alguna de las ecuaciones que nos dan acá o si no, combinar dos de las 3 ecuaciones que nosotros tenemos. En este caso, sí, podemos hallar una de las ecuaciones. En este caso, podemos utilizar, ¿qué les parece si utilizamos la ecuación 1? La ecuación 1 que sería velocidad inicial y como está cayendo libremente, va a ser signo positivo y el signo de la gravedad es gravedad X y va a ser el tiempo, ¿no es cierto? Tiempo de bajada. Ahora, acá le ponemos ecuación 1. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que la velocidad final es 2 veces la velocidad inicial
igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Esa velocidad final que yo tengo lo estoy reemplazando. Y vamos a hallar lo que es la velocidad inicial. Entonces, si esto está sumando, pasa al otro miembro a restar, entonces sería simplemente velocidad inicial es igual a la gravedad por el tiempo. Esa sería mi ecuación número 2. Eso tengo que considerar y tomar en cuenta, ¿ya? Mi ecuación número 2. Ahora, lo siento. Ahí estamos. Ya. Entonces, ya tenemos el valor de la velocidad inicial en función de la gravedad y del tiempo, que son los datos que tenemos. Ahora podemos utilizar otra ecuación para hallar lo que es la gravedad, porque aquí tenemos dos incógnitas y tenemos una sola ecuación. ¿Cuál quieren utilizar? ¿Cuál de las ecuaciones? ¿Ecuación 1, ecuación 2 o ecuación 3? ¿Cuál creen que me conviene? ¿Cuál usamos, chicos? A ver, ¿cuál quieren usar para hallar la gravedad? Solamente en las tres ecuaciones tenemos la gravedad. Entonces, en función de los datos que ya tenemos, ¿cuál me recomiendan? ¿Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3? A ver, para hacerlo no tan complicado, utilizaremos la ecuación número 2, pero tenemos también velocidad inicial. Utilizaremos la ecuación 3, ¿sí? Utilizaremos la ecuación número 3, que sería altura, ¿sí? Altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio gravedad por tiempo elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta es mi ecuación número 3. Decimos la ecuación 2 en la ecuación 3, es decir, vamos a reemplazar lo que es velocidad inicial en la ecuación número 3. Decimos altura, en vez de velocidad inicial le ponemos gravedad por tiempo multiplicado por tiempo, ¿sí? Se dan cuenta, ¿no es cierto? Estoy reemplazando esta velocidad inicial, en vez de eso le estoy poniendo gravedad por tiempo, más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Reemplazamos ese dato, que sería altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Haciendo los resultados, sumando, entonces vamos a obtener lo siguiente. A ver, sumando un medio más 1, porque aquí es, ¿no es cierto? Son iguales. ¿Cuánto sería 1 más un medio? Sería 3 medios, ¿no? Si quieren lo pueden hacer de esa manera, si no de otra forma, no hay problema. Gravedad por tiempo al cuadrado. Yo lo estoy haciendo así porque a mí me parece más sencillo. Pero si ustedes encuentran otra forma de realizarlo, entonces ya depende de ustedes, ¿no? Ya. Entonces, una vez reemplazando esos datos, vamos a despejar lo que es gravedad. Entonces, gravedad, ¿a qué va a ser igual? Despejo, ¿no? Entonces, este 2 que está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar. Sería 2 veces h. Este que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir y lo multiplico por el tiempo elevado al cuadrado. Reemplazo el dato, que sería 2 multiplicado por la altura, para mí es 120 metros, dividido entre 3, multiplicado por el tiempo, que me dan que es 2 segundos, pero estos 2 segundos no se olviden que está elevado al cuadrado. Entonces, encontrando el resultado final, ¿cuánto me saldría? Hagamos los cálculos. 2 multiplicado por 120 multiplicado por 2 elevado al cuadrado dividido entre 3.
¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale? ¿O estamos haciendo algún detalle mal? A ver si me dicen. Ah, no, acá hay un detalle. Y no me han corregido. Ya me parecía medio raro. ¿Dónde se van a dar cuenta que está mal, chicos? En que las unidades no coinciden. ¿Sí? Hay un mal despeje. Fíjense, la unidad de gravedad no puede ser, pues, metros por segundo al cuadrado. Tiene que ser división. Entonces, aquí hay acá hay un mal despeje. Entonces, vamos a despejar esta última parte que estaba incorrecto. Ya me parecía raro. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vamos a despejar. Gravedad despejamos, ¿no? Entonces sería, para despejar gravedad, ¿qué hacemos? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar 2h dividido entre 3 y lo que está multiplicando, en este caso, tiempo, pasa a dividir. Ahora sí estamos bien, ¿sí? Ahora sí tiene coherencia. Entonces reemplazamos el dato de la gravedad. Gravedad va a ser igual a 2 por 120 metros dividido entre 3 multiplicado por el tiempo, que en este caso sería 2 segundos elevado al cuadrado. Ahora sí está bien, ¿sí? Porque las unidades no coincidían y ahí estaba mal. Siempre fíjense en las unidades. De esa manera se van a dar cuenta si su despeje está o no está correcto. Dividido entre es 20 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Eso nos sale como respuesta. Y tiene coherencia, ¿no? Entonces, los resultados que estamos sacando es es metros sobre segundo al cuadrado, que son unidades correctas. Más antes las unidades no iban a estar correctas, por eso había un error en el despeje. Pero ahora, como ya hemos visto, el despeje está correcto y el resultado sería el inciso A. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿O está muy complicado? Si está algo que no entienden, entonces me dicen y lo revisamos, no hay problema. Jóvenes. Ahora, si tienen otras formas de resolución, también no hay ningún problema. La idea es que ustedes comprendan el procedimiento que están realizando para hallar la respuesta. Y si encuentran la misma respuesta, entonces no importa si ustedes lo hacen por otras formas. El resultado tiene que ser el mismo, ¿ya? ¿Preguntas, dudas? ¿Algo tal vez que quisieran consultar? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok, continuamos entonces. Bueno, en lo que es caída libre, este sería uno de los ejercicios más complejos que les podrían dar. No hay ejercicios más complejos que este, digamos. A ver, otro tipo de ejercicios que mayormente les preguntan, esto no lo vamos a resolver porque es mecánico nada más, simplemente reemplazo de fórmulas, pero les voy a dar algún tip para que ustedes lo puedan realizar, lo puedan resolver de su manera, si en caso que les dan. A ver, otros ejemplos, porque no les preguntan mucho, por eso también no los vamos a hacer completos, ¿no? Por ejemplo, les dice, una persona lanza verticalmente hacia arriba un objeto desde la azotea de un edificio. ¿Cuánto tiempo se demora en caer desde el edificio, sabiendo que la velocidad inicial les da el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer en este caso? Si ustedes se fijan, acá tenemos al edificio. El edificio seguramente tiene una altura. Y también el objeto está lanzándose verticalmente hacia arriba, es decir, que la altura en la cual
van a lanzar el objeto, ¿sí? No va a ser la misma altura que la del edificio, ¿no es cierto? Esto se llama altura máxima. Y esto es la altura del edificio, que mayormente lo representan con la letra H, ¿sí? Y acá lo que tienen que tomar en cuenta solamente es una situación, que tienen un tramo de subida y tienen un tramo de bajada, ¿sí? Y en este caso, si ustedes se fijan, el objeto no llega al mismo nivel, es decir, que tiene que pasar a través del edificio para caer hasta el suelo. Por lo tanto, en este caso, el tiempo de subida es diferente del tiempo de bajada, ¿sí? No son iguales. No puede ser el mismo tiempo en el que sube que en el que baja. ¿Por qué? Porque las alturas no son las mismas. En el caso anterior, cuando teníamos, por ejemplo, el primer ejemplo, no está acá. Ya, cuando teníamos el primer ejercicio que hemos realizado, si ustedes se acuerdan, entonces ahí teníamos la misma altura para lo que es tramo de subida y tramo de bajada. En este caso, los tramos son diferentes. Por lo tanto, el tramo de subida es diferente del tramo de bajada. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y considerar. Ahora, ¿qué información acá podemos considerar? Acá, en el punto de altura máxima, vamos a hacer con este color. En el punto de altura máxima, la velocidad sigue siendo 0. Eso no va a cambiar. La gravedad igual. Si es en el tramo de subida, va a ser gravedad negativa. Y si es en el tramo de bajada, la gravedad va a ser positiva. Eso no se tienen que olvidar. La gravedad siempre en el tramo de subida negativa y en el tramo de bajada positiva, ¿ya? Y en cualquier punto la gravedad o la aceleración de la gravedad siempre va a ser constante, no va a cambiar en ningún momento, ¿ya? Eso es la información que tenemos que considerar y tomar en cuenta. Después el resto son solo reemplazo de fórmulas. Las fórmulas que ya hemos utilizado son las mismas, ¿sí? Eso muchachos, eso jóvenes, para que se den cuenta cómo resolver. Ahora, de estos ejercicios, agarren cualquier libro y van a encontrar. Siempre hay estos ejercicios en todo lado. Pero hasta donde he visto, y les voy a ser bien sincera, en lo que es los exámenes de la industrial, hasta el momento solo una sola vez han preguntado este tipo de ejercicios, porque son bien mecánicos, no son muy frecuentes de preguntar. Más que todo les preguntan caída libre. Los ejercicios que hemos hecho en el anterior, eso les preguntan. Hallar la gravedad de otro planeta. Les preguntan, por ejemplo, hallar lo que es la altura de un edificio, la altura de un puente, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios son más comunes. Muy bien, vamos a continuar con lo que se denomina movimiento compuesto. Movimiento compuesto. Esto también ustedes lo tienen en el formulario que les he pasado al grupo. Sí, pero acá siempre es bueno explicar un poco extra para que se den cuenta cómo utilizar los conceptos y de esa manera ustedes también sepan reconocer cuando se trata de un movimiento compuesto, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a considerar a lo que es movimiento compuesto, se refiere a que tiene dos ejes, eje X y eje Y. Por eso se denomina movimiento compuesto. ¿Qué es el movimiento compuesto? Es una combinación entre el movimiento uniformemente rectilíneo y lo que es caída libre, ¿sí? Es una combinación de ambos movimientos. ¿Cómo nosotros identificamos que se trata de un movimiento compuesto? Enseguida vamos a hacer los ejercicios correspondientes. Algo que tienen que considerar y tomar en cuenta es que en el movimiento compuesto
los tiempos son iguales. ¿Sí? Los tiempos son iguales. Puede cambiar la velocidad, puede cambiar la gravedad, perdón, puede cambiar la aceleración, pero en este caso, como es caída libre, entonces la única aceleración que tenemos es la gravedad. Pero pueden cambiar también las distancias o las alturas, pero los tiempos siempre van a ser iguales en ambos movimientos, porque se trata de un solo tipo de movimiento y por eso se denomina movimiento compuesto. En movimiento uniformemente rectilíneo, no se olviden que la única ecuación que nosotros tenemos es distancia es igual a velocidad por tiempo y la velocidad es constante. En cambio, en caída libre, nosotros tenemos las tres ecuaciones que ya conocemos. Sería velocidad inicial es igual a velocidad final más la gravedad por el tiempo. Y en este caso, como es movimiento compuesto, mayormente utilizamos el signo positivo. ¿Ya? Cuando tenemos lo que es el movimiento parabólico, ahí ya hacemos otro tipo de análisis, pero en este caso utilizamos solamente el signo positivo. Luego tenemos velocidad final elevado al cuadrado es igual a velocidad inicial. Perdón, acá me equivoqué. Velocidad final y esto es velocidad inicial. Vamos a borrarlo para que no haya confusión. Velocidad final es igual a velocidad inicial más 2 aceleración por la altura. La altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 gravedad tiempo al cuadrado. No se olviden, esas son las ecuaciones en movimiento compuesto y la combinación de ambos entonces es lo que nos forma este tipo de movimiento. Ahora, una pregunta en la cual siempre les realizan, ¿sí? Siempre les realizan es la siguiente. A ver, vamos a buscar por acá. Es una pregunta muy frecuente. Ya. Aquí lo vamos a escribir para que todos lo tengan, ¿ya? Un avión. Vamos a hacer un ejemplo. No pasó. Pero con mi lápiz no quiere escribir, no sé por qué. Ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, para lo que es el movimiento compuesto vamos a hacer un ejemplo. Y este es igual un ejemplo de examen que nos piden normalmente en algunas situaciones, ¿no? Dice, aquí vamos a tener una pregunta de examen. Un avión deja caer un paquete, a una persona. Si el avión viaja horizontalmente, a 40 metros sobre segundo, una altura de 125 metros, donde cae el paquete con relación al punto que se soltó,
al punto que se soltó. Y entre paréntesis nos dice la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos dice. Ahí vamos a ver si nos da las respuestas. No, en este caso es una pregunta en la cual no nos da las respuestas. Sí, hay algunos exámenes que no nos dan las respuestas, pero en el caso de ustedes, chicos, en lo que he visto, a medio año es donde sacan ese tipo de exámenes, en el cual no les dan ningún tipo de solución para que ustedes pongan la selección múltiple. A medio año sí, hay exámenes que en algún caso les hacen poner en una casilla el resultado que ustedes obtengan, pero no son muy frecuentes esas preguntas, ¿no? Entonces, pero de todas maneras realizamos este ejercicio justamente porque se trata de movimiento compuesto y a veces les pescan, ¿no? Les pescan cuando no realizan bien este tipo de ejercicios. Entonces vamos a agrandar la pantalla. Ahí, muy bien. Listo. Entonces, a ver, resolveremos. A ver, solución. Esa sería la pregunta. Vamos a ver la solución. Muy bien. Entonces, leeremos nuevamente el ejercicio y haremos nuestro gráfico que corresponde, ¿no? Dice, un avión deja caer un paquete a una persona si el avión viaja horizontalmente a una velocidad de 40 metros sobre segundo y una altura de 125 metros. Entonces, ¿cómo sería nuestro gráfico? Vamos a dibujar nuestro avioncito. Ay, perdón por el gráfico. Ese es nuestro avioncito. Y tiene una velocidad igual a 40 metros sobre segundo. Y dice que está a una altura, pongámosle que este es el suelo, a una altura h de 125 metros. ¿Sí? Dice, ¿qué más nos dice? Nos dice, ¿dónde cae el paquete en relación al punto que se soltó? O sea, acá va a haber un paquete y hagamos de cuenta que es un avión bombardero, entonces va a dejar caer el paquete. Pero en este caso el paquete no va a caer pues en forma vertical, no va a caer así de forma directa, sino va a caer, va a avanzar el avión como está con una cierta velocidad, entonces va a avanzar horizontalmente, un cierto tramo y después de a poco va a empezar a caer. Este movimiento también se lo puede denominar semiparabólico, ¿sí? Porque tiene ese movimiento. Entonces nosotros analizamos cuál sería, dice, dónde cae el paquete con relación al punto que se soltó. Entonces, como se ha soltado el paquete en este punto, ¿sí? Desde el momento que ha partido el avión, digámoslo de esa manera, ¿cuál sería esta distancia? Eso nos está pidiendo o nos está preguntando. ¿Cuál es la distancia en la cual cae el paquete en forma horizontal a partir de que se suelta, ¿no es cierto? Entonces eso nos está indicando la pregunta. Muy bien, entonces vamos a ir viendo cuál sería el eje X y cuáles serían los datos del eje Y. Entonces vamos a ir anotando en el eje X qué información tenemos. Tenemos que ver eso. El avión que tiene una velocidad de 40 metros sobre segundos, esa velocidad que utiliza un avión será un movimiento acelerado o será movimiento constante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que cambia de velocidad, que tiene aceleración o que solamente es movimiento constante? ¿Qué dicen ustedes?
¿Esa velocidad es constante o es acelerada? Constantes. Muy bien, es constante. Entonces vamos a poner la velocidad en X es igual a 40 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Y por qué estamos anotando la velocidad del avión? Porque, como dice su compañero, el movimiento es constante. Es constante. La velocidad del avión no va a cambiar en ningún momento. Y también al mismo tiempo, como el avión está a esa velocidad, con esa misma velocidad, pues va a partir el paquete y va a avanzar de forma horizontal un pequeño espacio y después va a empezar a caer de forma vertical. Por eso decimos que velocidad en X es igual a 40 metros sobre segundo. A ver, ¿qué información más necesitamos? En este caso, la distancia no la conocemos porque la distancia es X, es nuestra incógnita. ¿Tenemos el valor del tiempo? No, no tenemos el tiempo. No se olviden que en este caso la única ecuación que tenemos es velocidad por tiempo. Esta es la única ecuación que tenemos. Entonces le vamos a poner ecuación 1. ¿Ya? No tenemos distancia, tampoco tenemos tiempo. Entonces, para encontrar la distancia, necesariamente tenemos que hallar el tiempo. ¿Por qué hallamos el tiempo? Porque habíamos indicado que en el movimiento compuesto los tiempos son iguales. Es decir, si nosotros encontramos el tiempo, podemos encontrar lo que es la distancia. Ahora haremos el análisis del eje Y. En el eje Y, ¿qué información tenemos? Veremos. La velocidad en el eje Y, como nadie está lanzando el objeto, entonces esa velocidad inicial que tiene el objeto en este caso es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque nadie está lanzando el objeto, está cayendo libremente. Por eso le vamos a poner velocidad inicial en el eje Y igual a 0 metros sobre segundo. ¿Qué información más tenemos? Tenemos el valor de la altura. La altura nos dice que es 125 metros y también tenemos la información de la gravedad, que nos dice que es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, con toda esa información, yo creo que ya podemos encontrar lo que es el tiempo. Entonces, para hallar el tiempo, vamos a recordar nuestras formulitas y como ya conocemos todas las fórmulas que mayormente utilizamos, directamente vamos a anotar la que vamos a utilizar en este caso, que sería altura es igual a velocidad inicial por tiempo. Como hemos dicho que el movimiento compuesto siempre está yendo hacia abajo, entonces es positivo más 1/2 gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Ahora, ¿para qué nos sirve esta ecuación? Para hallar el tiempo. ¿Por qué queremos hallar el tiempo? Porque sin el tiempo no vamos a poder encontrar la distancia. Y no se olviden que el tiempo en Y es el mismo que el tiempo en X. Por lo tanto, si encontramos el tiempo en el eje Y, también vamos a encontrar el tiempo en el eje X. Listo. Entonces, encontramos el resultado según esta ecuación. De la ecuación 2, ¿qué tenemos? Que velocidad inicial por tiempo es igual a 0. ¿Por qué? Porque acá tenemos que la velocidad inicial en el eje Y es 0. Luego decimos altura es igual a 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Despejando el tiempo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser 2 veces altura dividido entre gravedad. Y como está elevado al cuadrado el tiempo, entonces sacamos raíz cuadrada. Por lo tanto, nuestro tiempo va a ser igual a raíz de 2 veces la altura dividido entre la gravedad. Y reemplazando los datos que vamos a obtener, 2 multiplicamos por la altura que es 125 metros dividido entre la gravedad que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Sacamos
todo esto en raíz. ¿Y cuánto será? Acá sería 2 por 125, ¿no es cierto? Nos sale 250. 250 dividido entre 10, ¿cuánto es? A 25, ¿no ve? Raíz de 25 sería 5 segundos, ¿no ve? Entonces nuestro tiempo va a ser 5 segundos. Y ya tenemos el tiempo, entonces reemplazamos en 1. En 1. Y vamos a colocar distancia es igual a la velocidad inicial, que sería 40 metros sobre segundo, multiplicado por, en este caso, sería el tiempo, que es 5 segundos. Que es 5 segundos. Entonces, la distancia sería 40 por 5. 4 por 5, 20, sería 200 metros. Y mi respuesta sería 200 metros. ¿Ya? Esa sería la solución. Distancia es igual a 200 metros. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Está todo bien? Ok. Espero se entienda. Les doy un par de minutitos para que puedan copiar el ejercicio. ¿Ya? Un par de minutitos y después continuamos, ¿ya? No se preocupen, ya vamos a terminar esta sección, ¿ya? Ya. Yo creo que ya estamos. Falta todavía. Sí. Ya, muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Ok. Ok, entonces ahora vamos a hacer lo que se denomina movimiento parabólico. En lo que es movimiento compuesto, es el único tipo de preguntas que nos van a realizar. A ver, les voy a dar un tip para que les sea mucho más fácil resolver este tipo de ejercicios. El tiempo, en todos los casos, siempre les va a salir esta ecuación, ¿ya? Por si acaso. O si quieren, esta.
esta que está acá, ¿ya? Se los voy a remarcar con otro color. Eso es un tip. Siempre les va a salir esa ecuación en lo que es el tiempo, ¿ya? Para que se den cuenta y reemplazan el tiempo en esta primera ecuación como ya han visto y listo, obtienen el resultado. O si les piden, digamos, cualquier otra información, igual pueden reemplazar esa misma ecuación del tiempo. El tiempo es el mismo tanto para X como para Y, nada más, ¿ya? Entonces eso más que todo para un tip para ustedes. Ahora sí, continuamos. Movimiento parabólico. El movimiento parabólico es el movimiento que es básicamente el movimiento compuesto, ¿sí? El mismo movimiento compuesto, pero ya con características fijas, ¿sí? Y en este caso el movimiento parabólico, por experiencia les digo y por lo que he visto, en todos los casos, ¿sí? Solamente es reemplazo de fórmula, ¿ya? ¿Y en qué consiste lo que es el movimiento parabólico? Ustedes tienen un balón o lo que quieran, mayormente es un balón, y es lanzado de forma parabólica. ¿Qué es lo que debe contener este objeto? Debe tener una velocidad inicial, ¿sí? Y tiene también un ángulo. Esos son los dos únicos datos que ustedes necesitan para lo que es el movimiento parabólico. Para cualquier tipo de movimiento parabólico, basta con esos dos datos. Si les dan esos dos datos, pueden resolver cualquier tipo de enunciado que les den. Ahora, ¿cuáles son sus características? Básicamente, lo que llamamos distancia máxima, que se denomina Tmax, altura máxima, ¿sí? Altura máxima. También es de forma similar a lo que es el movimiento en caída libre. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros lanzábamos un objeto verticalmente hacia arriba y llegaba al mismo punto, ¿sí? Al mismo punto. Entonces, ¿qué decíamos? Que llega con la misma velocidad. Es decir, que en este espacio va a llegar con la misma velocidad, pero también va a llegar con el mismo ángulo, ¿sí? El objeto, cuando está en movimiento parabólico, parte con velocidad inicial y llega con la misma velocidad y con el mismo ángulo. ¿Ya? Eso es importante. Tenemos también lo que se llama tiempo de vuelo, ¿sí? Que sería también el tiempo total en el cual llega el objeto a un determinado punto, ¿no? Esos serían los datos que tenemos que considerar y tomar en cuenta. Ahora, el ángulo con el cual cualquier objeto llega a la mayor distancia posible es el ángulo de 45 grados. ¿Por qué de 45 grados? Porque si ustedes hacen los cálculos correspondientes entre lo que es seno, coseno, entonces el valor más alto que se pueda obtener es cuando el ángulo tiene 45 grados. Los valores que ustedes obtengan entonces van a ser menores a ese ángulo. Esto obtenemos la mayor distancia con la misma velocidad, ¿ya? Si ustedes lanzan un objeto con la misma velocidad, pero con diferentes ángulos, el máximo valor de distancia que ustedes van a obtener es cuando tengan 45 grados. ¿Ya? Y después más adelante les voy a ir indicando igual un tip para resolver algunos ejercicios que también nos dan en movimiento parabólico. Otro dato importante que también nos dan en lo que es el movimiento parabólico es básicamente que es el movimiento compuesto, pero ya con ecuaciones definidas. ¿Cuáles son esas ecuaciones? A ver, enseguida se los voy a escribir. Bueno, ya lo tienen en su formulario, ¿no? Pero lo vamos a escribir también para hacer recuerdo a este movimiento. Es los siguientes datos
Vamos a ver. Ya. Ya. Es la altura máxima, que es velocidad inicial elevado al cuadrado multiplicado por el seno cuadrado de tita dividido entre 2 veces la gravedad. Eso es una de las ecuaciones. Luego tenemos que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial, seno de tita, dividido entre lo que es la gravedad. Luego tenemos la distancia máxima, que es igual a velocidad inicial elevado al cuadrado multiplicado por seno de 2 veces tita dividido entre lo que es la gravedad. Entonces tenemos solamente esas 3 ecuaciones para lo que es movimiento parabólico. Y siempre nos dan reemplazo de fórmula. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios y con eso ya terminamos. Nos dice un objeto es lanzado con una velocidad v sub 0 en movimiento parabólico. Sabiendo que los ángulos con los que fue lanzado son alfa A 30 grados, alfa B 40 grados, alfa C 60 grados. ¿Con cuál de ellos se obtuvo la mayor distancia alcanzada? Inciso A, ángulo A. Inciso B, ángulo B. Inciso C, ángulo C. Inciso D, ninguno. ¿Ya? Ok, en este caso nos está indicando que tengo un objeto que ha sido lanzado con la misma velocidad, pero con 3 ángulos diferentes, ¿sí? El primero es de 30 grados, el segundo de 40 y el tercero de 60. Pero si ustedes se fijan en este caso, no nos dicen cuál es el valor de la velocidad, pero nos piden hallar la distancia, ¿sí? Nos piden hallar la distancia. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos en este caso? Si nosotros no sabemos cuánto vale nuestra velocidad, ¿cómo podemos calcular? Lo que hacemos es lo siguiente. Fíjense acá en las anteriores, en las fórmulas que les he dado. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo cuál es la fórmula de la distancia. En este caso, buscamos la tercera fórmula, ¿no es cierto? Entonces, la tercera fórmula nos dice que la distancia máxima es igual a la velocidad inicial por seno de 2 veces tita por la gravedad. Entonces, no tenemos el valor de la velocidad inicial, pero sí tenemos los valores de los ángulos. Un truco que les voy a indicar es el siguiente. Para obtener la mayor distancia
y es aquel que es como referencia. Ustedes van a tomar lo que son el dato de 45 grados. Ya hemos dicho que el valor máximo se obtiene con 45 grados, pero ninguno de estos ángulos anteriores son 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a saber cuál es de mayor distancia? Entonces, lo que voy a hacer, voy a agarrar y voy a decir, digamos, alfa 1 o distancia 1, mejor le ponemos distancia 1, así para darme cuenta. Distancia A, le vamos a poner ya, distancia A, es igual a obtener, digamos, el mayor dato, siempre va a ser aquel que se aproxime más cerca a lo que es 45 grados, vale decir, agarro los 45 grados y le voy a restar cada uno de los ángulos, ¿sí? Es decir, 30 grados para la distancia B, voy a poner 45 grados menos 40 grados, inciso C es igual a 45 grados menos los 60 grados que tengo acá. ¿Ok? Entonces voy a hacer una resta simple. 45 menos 30, ¿cuánto es? 45 menos 30, ¿cuánto es? Jóvenes. 15. 15. Ya. 45 menos 40. 5. 5, muy bien. 45 menos 70. ¿Cuánto es? 45 menos 60, ya, menos 15, ¿no ve? Si quieren le ponen el signo o no, es indiferente. A nosotros lo que nos interesa en este caso es el valor absoluto. Ahora les voy a explicar en qué consisten estas respuestas. ¿Cuál se aproxima más a lo que es 45? Perdón, ¿cuál es el más cercano a 45 en este caso? 15. El más cercano a 45. ¿Cuál es 40. el menor valor? 40. Eso, muy bien. ¿Por qué? Fíjense, en la respuesta nos da 5. Ustedes mismos han visto. Es el que es más pequeño con relación a los otros valores. Por lo tanto, para nosotros el ángulo que más se va a acercar a la distancia que nosotros queremos hallar es el ángulo B. ¿Por qué? Porque se acerca más a 45 grados. Por esa razón. Y ahora ustedes dirán, ¿y entonces cuál sería el más próximo? En este caso, fíjense, nos sale 15 y acá también nos sale 15. ¿Eso qué significa? Que nuestro objeto, ¿sí? A ver, se los voy a dibujar de esta manera y los voy a hacer con 3 colores para que se den cuenta. Nuestro objeto, pongámosle que tenemos el ángulo, que es el máximo, que sería el ángulo B, ¿no es cierto? El ángulo B. Entonces, esta va a ser la distancia que vamos a obtener. Ahora, si nosotros vamos a utilizar el ángulo A, que sería en este caso 30 grados, va a suceder lo siguiente. Va a tener este movimiento, ¿sí? Ese es el ángulo A. Va a tener este movimiento y no va a alcanzar la distancia máxima que nosotros queremos obtener, va a ser menor. Ahora, ¿qué va a suceder con lo que es, en este caso, el inciso C? Fíjense, el ángulo va a ser mayor, pero como la distancia es la misma entre lo que es A y C, entonces, ¿qué va a suceder? Va a ser más alto, pero va a llegar al mismo punto de distancia, ¿sí? ¿Se dan cuenta, no es cierto? En este caso hay ángulos más altos o más pequeños, pero puede ser la misma distancia entre, en este caso, dos ángulos, que sería el de 30 y el de 60 grados. ¿Por qué? Porque la distancia entre ambos de 45 grados es la misma, ¿sí? Ambos valen 15. Uno más arriba, el otro más abajo, pero van a ser la misma distancia.
¿Ya? Entonces, eso es más que todo para que tengan en cuenta. Y no se preocupen si no les dan la velocidad. Con hallar este tipo de resta sencilla o resta simple, ustedes tranquilamente pueden encontrar la respuesta sin necesidad de utilizar la ecuación, ¿sí? Y si utilizan la ecuación, también pueden hacerlo. ¿Cómo pueden utilizar la ecuación? Reemplazan donde dice el ángulo y en vez de ponerle esa velocidad inicial, ustedes se dan el dato. Como es la misma velocidad inicial, yo me puedo dar, qué sé yo, 10 metros sobre segundo. Reemplazo en la fórmula y tengo que obtener igual que mi ángulo B es el que tiene máxima distancia. Eso es lo único que yo tengo que encontrar. Ese paso es más moroso. El que les he dado es más directo, es más que todo para que ustedes no pierdan mucho tiempo. ¿El otro lo pueden hacer? Sí, lo pueden realizar, no hay ningún problema. Si no entienden bien esta forma de resolución, el otro les va a funcionar perfectamente. Ustedes se dan la velocidad para los tres casos, pero este, como les digo, es más directo. Y si ustedes desean comprobar, entonces al hallar la distancia A y al hallar la distancia C, les tiene que salir el mismo resultado. Eso ya ustedes en su casa lo pueden comprobar y verificar que realmente es como les indico, ¿no? Y otra cosa, les repito nuevamente, porque esa es una pregunta clásica. El valor donde se obtiene la distancia máxima de cualquier objeto en movimiento parabólico es cuando tiene 45 grados. A veces como pregunta teórica inclusive nos dicen, ¿no? Entonces, eso es, ¿ya? No se olviden, por favor. Muy bien. Listo. Entonces, bueno, acá lo que vamos a hacer es, para la última parte, los ejercicios número 17 y 18 son solamente para reemplazar fórmulas, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo así rapidito, solamente reemplazando fórmula, porque no vale la pena ni siquiera realizar gráfico, nada, porque todo es directo, ¿ya? Vamos a hacer la pregunta número 17. Dice la pregunta: un proyectil es disparado con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo y un ángulo de 50 grados de la horizontal. ¿Qué distancia horizontal alcanzará? Distancia máxima. Considere la gravedad igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nos dice la distancia máxima, colocamos la ecuación que es velocidad inicial elevado al cuadrado por seno de 2 tita. Aquí lo único que tienen que fijarse es lo siguiente. A veces existe confusión con el reemplazo de los datos. Sería distancia es igual a velocidad inicial, que sería 30 metros sobre segundo elevado al cuadrado, multiplicado por seno, dice de 2 alfa. Entonces, si es 2 alfa, ¿cuánto vale mi alfa? 50. Multiplicado por 2, ¿cuánto será? 100, ¿no es cierto? Entonces, yo ya lo estoy colocando de forma directa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no es cierto? Porque la fórmula me dice 2 alfa. Dividido entre lo que es gravedad, que sería 10 metros sobre segundo al cuadrado. Encontramos la distancia, que sería 30 elevado al cuadrado multiplicado por seno de 100 dividido todo eso entre 10. ¿Cuánto nos sale? A mí me sale 88.6. A ver, estamos bien. A ver, veremos, revisaremos. 30 elevado al cuadrado por un seno de 100 dividido entre 10. 88.6 metros. Y las respuestas nos dan, ¿no? Nos dan inciso A, 10 metros, inciso B, 20, inciso C, 30, inciso D, 40. En este caso sería inciso E, ninguno.
por lo menos tiene que aproximarse al resultado que nos da, ¿no? Eso sería en el caso del número 17. En el caso del número 18, que es prácticamente lo mismo, igual nos dan la velocidad inicial, que dice, 15 metros sobre segundo, y nos dan, el ángulo que es 37 grados. Luego nos piden calcular el tiempo. Entonces yo voy a calcular el tiempo de vuelo, que va a ser igual a 2 veces velocidad inicial multiplicado por seno de tita dividido entre lo que es la gravedad. Reemplazo esos datos. Tiempo va a ser igual a 2 multiplicado por 15 metros sobre segundo multiplicado por seno de 37 dividido entre la gravedad, que es 10 metros sobre... En este caso nos dice utilizar la gravedad igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces respetaremos eso, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo de vuelo en este caso vamos a obtener calculando esos datos, que sería 2 por 15 por seno de 37 dividido entre 9.8. El tiempo nos sale 1.84 segundos. Y está en una de las respuestas, ¿no? Entonces, en este caso sería inciso A, tiempo del aire, que sería 1.84 segundos. Esa sería nuestra respuesta. Y todos los ejercicios que nos dan de movimiento parabólico son solo reemplazo de fórmula. Ustedes simplemente meten el resultado y ya está. Listo, muchachos. Eso sería todo por el día de hoy. Ya, entonces seguramente ya les están mandando el link para la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, duda? Muy bien, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Entonces, como siempre, va a estar grabado. Listo, hasta luego, jóvenes. Que tengan buen resto de jornada. Chao, chao. Chao. Chao, chao.